La siguiente exposición para la materia Mercadotecnia Electrónica es sobre el tema Caso de Seguridad Web. Presenta para el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Julio Ernesto Arce Betanzos. El Instituto Nacional Electoral, o INE, es una de las instituciones más importantes de México, responsable de organizar las elecciones y resguardar los datos personales de más de 95 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Debido a la naturaleza delicada de esta información, que contiene nombre, apellido, domicilio, CUR o clave única de registro de población, fecha de nacimiento y clave elector, el INE está obligado legalmente a mantener estrictos niveles de seguridad digital. Sin embargo, entre 2020 y 2023, diversas investigaciones y reportes periodísticos confirmaron que una versión del padrón electoral terminó expuesta en Internet y en foros clandestinos, no por una inclusión directa a los servidores del INE, sino por filtraciones de terceros, incluyendo partidos políticos, empresas, contratistas y almacenamiento inseguro en los servicios de la nube. Este caso se ha convertido en uno de los episodios de ciberseguridad más relevantes de México, por la gravedad de datos involucrados y las consecuencias a nivel nacional. ¿Cómo ocurrió la filtración del padrón electoral? De acuerdo con investigaciones de diversos medios y autoridades, la filtración sucedió por mala protección de datos fuera del INE. Específicamente, filtración desde un servidor en la nube, AWS, detectada en 2016, posteriormente expuesta hasta 2020. El investigador Chris Vickery reportó que una copia del padrón electoral de 2015 estaba almacenada en un servidor de Amazon Web Service sin contraseña. En años posteriores, réplicas y copias de este padrón comenzaron a circular en foros clandestinos entre 2020 y 2023. Esto de acuerdo con las fuentes de El Economista y Proceso. Filtraciones por partidos políticos. El INE entrega una copia del padrón a los partidos políticos para fines de fiscalización y revisión. Investigaciones señalan que partidos no resguardaron adecuadamente la información, permitiendo descargas no autorizadas, copias inseguras, bases publicadas accidentalmente en servidores públicos. Contribución de empresas externas. Algunas empresas contratistas mantuvieron copias de base de datos sin los controles adecuados, lo que facilitó nuevas exposiciones. ¿Qué información se filtró? De acuerdo con reportes de Animal Político, N+, Expansión, El País y análisis publicados en foros de ciberseguridad, se expuso nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, CUR, clave de elector, sección electoral, datos de credencial para votar, información geográfica del votante. La información completa afectó a más de 90 millones de mexicanos, convirtiéndose en una de las mayores brechas de datos en América Latina. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la filtración? Los riesgos para los ciudadanos es el robo de la identidad, estafas telefónicas y bancarias, suplantación para créditos o servicios, amenazas a la privacidad y seguridad física. En el caso de los riesgos institucionales, está la pérdida de la confianza en la protección de datos en México, posibles responsables legales, mayor escrutinio nacional e internacional, y en el apartado del impacto político están las críticas sobre la entrega del padrón a partidos, llamados a reforzar el uso y resguardo de datos electorales. Respondió el INE. El INE negó que sus servidores fueran vulnerados y confirmó que la filtración provino de terceros, pero reconoció la gravedad del hecho y las acciones incluyeron denuncias legales. Presentó denuncias ante la FEDE, o sea, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, solicitó investigaciones contra quienes difundieron el padrón, hubieron auditorías a partidos políticos, es decir, se realizaron revisiones exhaustivas sobre el manejo del padrón. Algunos de los partidos fueron sancionados por deficiencias en el resguardo del padrón. También la mejora de protocolo de entrega del padrón, lo cual se convirtió en la reducción del número de copias entregadas, nuevos candados digitales, protocolos estrictos de acceso remoto. Y por último,
reforzamiento de la ciberseguridad, migración a infraestructura más segura, encriptación avanzada, monitoreo constante de bases ilegales en Internet. ¿Cómo se resolvió la problemática? Aunque una filtración de este nivel nunca puede revertirse por completo, las medidas clave fueron: política de restricción de acceso. El INE redujo el número de instituciones y actores con acceso al padrón. Candados digitales obligatorios. El padrón ahora es entregado en formatos cifrados con autenticación reforzada. Supervisión externa más estricta. Auditorías regulares a partidos y proveedores. Monitoreo constante en dark web para detectar nuevas filtraciones y actuar legalmente. Fortalecimiento de la protección de datos personales. Se reforzó el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y los lineamientos del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué pudimos aprender de todo esto? Que no basta con proteger la base principal. El riesgo mayor está en los terceros. Los datos personales deben ser tratados con esquemas tipo caja fuerte, es decir, mínimo acceso, mínima copia y máximo cifrado. El uso político de datos se vuelve un riesgo nacional cuando no hay controles. Las instituciones públicas requieren ciberseguridad profesional y continua. La transparencia y comunicación con los ciudadanos es clave para reconstruir la confianza. Desarrollos recientes entre 2024 y 2025. En estos últimos años ha habido otros incidentes de ciberseguridad que involucran al INE, pero no están directamente relacionados con la filtración de Amazon Web Services de 2016. En octubre y noviembre de 2024, el INE confirmó un ciberataque, pero negó que se hubieran filtrado datos electorales sensibles. Un grupo de hackers llamado Scorpio afirmó haber vulnerado servidores internos del INE y tener acceso a datos sensibles, pero el INE ha refutado la filtración del padrón electoral. Avances en Amazon Web Service. Ellos han implementado nuevas herramientas y funciones de seguridad, incluyendo capacidades de respuesta a incidentes impulsadas por inteligencia artificial, controles de cifrado, para ayudar a los clientes para prevenir y mitigar incidentes de seguridad. Conclusión. El caso de la filtración del padrón electoral del INE de 2020-2023 demuestra la fragilidad de los datos personales cuando múltiples actores tienen acceso a ellos. Aunque el INE no fue directamente hackeado, la brecha se produjo por fallas en la cadena de terceros, evidenciando que la seguridad debe ser integral. La respuesta del INE, reforzar controles, auditar a partidos, cifrar las copias y establecer denuncias, fue adecuada, pero el daño ya está hecho. La privacidad de millones de mexicanos quedó expuesta. Este caso resalta la importancia de la ciberseguridad en organismos públicos, la responsabilidad del manejo de datos y la necesidad urgente de mejorar la gobernanza digital en México. Básicamente, la filtración masiva de datos relacionada con Amazon Web Service fue un incidente de 2016 causado por un error humano en la configuración de seguridad del cliente. El INE ha enfrentado otros intentos de ciberataque más recientes, pero ha negado filtraciones de datos importantes en 2024. Bibliografía. La siguiente es una lista de las fuentes consultadas para la realización de este trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.